Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Esto es Lo Último en Noticias. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Noticieros Hoy Mismo, emisión estelar. Don Francisco Argeñar es el jefe de meteorología de la Comisión Permanente de Contingencias Copeco, que ha emitido para hoy, a partir de las 4 de la tarde, una alerta para 6 departamentos. Buenas noches. Muy buenas noches, Claudia y auditorio de Hoy Mismo. Tenemos bajo alerta verde los departamentos de La Paz, Francisco Morazán, Olancho, El Paraíso, Choluteca y Valle. Producto de que tenemos convergencia de viento y humedad en esa zona, en esos departamentos que nos van a estar produciendo lluvias con acumulados que puedan alcanzar máximos de 70 a 80 milímetros en las partes altas de los departamentos del Paraíso y Olancho, y de 30 a 40 milímetros en los departamentos de Francisco Morazán, Choluteca y Valle y La Paz. Eso podría hacer que los ríos se incrementen y podrían desbordarse o sería una amenaza de desbordarse en las próximas horas. Por eso es que Copeco declaró una alerta de 72 horas para esos departamentos con vigencia desde hoy de las 4 de la tarde. ¿Estos departamentos tendrán fuertes lluvias para que la población pueda comprender? Sí, sobre todo los departamentos donde esperamos los máximos de precipitación es en el sur de Olancho y en el norte del Paraíso principalmente. Ahí los acumulados pueden ser de 70 a 80 milímetros. Esas cantidades, Claudia, si caen en 2 horas, pueden hacer que los ríos crezcan rápidamente y se desborden, por lo que es peligroso cruzar quebradas y ríos, no importa si anda en vehículo o si anda montado en bestia o lo quiere hacer a pie. Hay que tomar todas las precauciones a la hora de cruzar quebradas y ríos a partir de mañana, y también vigilar las zonas de deslizamiento en estos departamentos. Agradecemos mucho. Francisco Argeñar, jefe de meteorología de la Comisión Permanente de Contingencias Copeco. Y de la capital nos vamos hasta Santa Bárbara con mi compañero Alexis Gutiérrez. Muy buenas noches. La noticia positiva es presentada por Claro Empresas. El mundo está cambiando y también su forma de trabajar. Por eso le ofrecemos servicios digitales y los mejores planes corporativos. Muy buenas noches, compañera Claudia Almendares. Un gusto saludarle desde la cabecera departamental en Santa Bárbara, la tierra del junco, el café, las mujeres bellas y los hombres trabajadores. Con noticias positivas, quiero comentarle a usted y también a todos nuestros televidentes de Noticieros Hoy Mismo que la joven Erika Sagastume, originaria de Colinas, Santa Bárbara, se dedica a la elaboración de queques. Y gracias a ese emprendimiento, pues ella logra pagar sus estudios universitarios. La escuchamos aquí en Noticieros Hoy Mismo. Bueno, me dedico a la repostería y como ya he mencionado, pues trabajo todo lo de postres, lo de pasteles de fondant, el buttercream, el lustre tradicional y el pan, los cupcakes, todo lo que tiene que ver con repostería, pues lo hago. Pues que me he dado a conocer bastante en Santa Bárbara por mis amistades. Me han buscado bastante de Santa Bárbara, tengo bastantes amistades y pues gracias a Dios trabajo más para Santa Bárbara, o sea, llevo más encargos para Santa Bárbara. ¿Y con esto paga sus estudios? Con esto pago mi universidad, hace 2 años estoy estudiando y pues espero lograr, quiero lograr graduarme y seguir emprendiendo lo que hago. Quiero comentarles, televidentes de Noticieros Hoy Mismo a nivel nacional, que todos los conocimientos que ha adquirido la joven Erika Sagastume, pues los ha aprendido ahí en su casa, ya que su madre hace 10 años también se dedica a elaborar queques en el municipio de Colinas, Santa Bárbara. Junto a nuestro compañero Cristian Molina en cámaras y en vivo desde Santa Bárbara, vamos con más información con nuestro compañero Carlos Sorto. Hasta gracias. Carlos, buenas noches. La noticia positiva fue presentada por Claro Empresas. El mundo está cambiando y también su forma de trabajar. Le ofrecemos las herramientas de transformación digital que su empresa necesita. Muchas gracias, Alexis, y muy buenas noches a toda nuestra teleaudiencia de los noticieros hoy mismo en el territorio hondureño. Informaciones acá desde el departamento del Empira, y es que las instituciones aglutinadas en la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas se han reunido hoy para preparar los protocolos de bioseguridad, socializando los mismos para albergar a los turistas que durante este feriado morazánico que se avecina para el mes de noviembre, pues se pueda cumplir con las medidas de bioseguridad en relación a la presencia de los visitantes nacionales y locales. Presenciamos a continuación declaraciones del representante de Copeco para este departamento, el señor Eliasín Girón. Sí estamos ahorita en la primera reunión de CONAPREN para empezar a abordar temas sobre lo que es
la Semana Morazánica, ya planificando algunas acciones que se van a tomar de inmediato para darle seguridad a todo el turista que ingrese a la ciudad de Gracia Lempira y a todo el departamento. Nosotros ahorita nos estamos declarando en reunión permanente lo que es CONAPREN, está activado y vamos a empezar a distribuir las actividades en los diferentes puntos donde va a haber afluencia de turistas. Muy bien, esa es la actividad que están materializando las autoridades aglutinadas en CONAPREN. Y de las informaciones, eventos de las últimas horas, este día ha estado en esta región el presidente Juan Orlando Hernández, donde hizo presencia en el Parque Nacional Celaque, y aquí ha dicho a los promotores, a los agentes del turismo, que se preparen para este feriado morazánico que se avecina, para promover lo que es los destinos turísticos del departamento de Lempira, a fin de que los visitantes puedan abocarse a esta región del occidente del país, siempre con los protocolos de bioseguridad. En eso ha hecho hincapié el presidente, y a participar de las actividades recreativas, como también a promover lo que es la dinamización de la economía en esta región del occidente del país. Desde Gracia Lempira, a esta hora es mi contacto, y en los noticieros hoy mismo, a esta hora continuamos con más informaciones. Como un paso histórico ha sido catalogado la firma del acuerdo para el alivio financiero del sector MIPYME, que beneficiará a más de 80,000 micro, pequeñas y medianas empresas que fueron golpeadas por la pandemia. El convenio fue firmado por el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, representantes de 15 bancos nacionales y autoridades del sistema financiero, y contempla 5 puntos importantes: readecuación de créditos antes del 31 de diciembre de este año, ampliación de los plazos de pago hasta 5 años, tasas de interés bajas, la prohibición de cobrar interés sobre interés y no afectar la categoría crediticia en la central de riesgos. Sin readecuar estos créditos no va a haber reactivación económica y fracasamos todos, desde el más grande de los bancos hasta el más humilde hondureño. Y los derechos económicos y sociales que estamos protegiendo hoy aquí y promoviendo es el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, al alimento, el derecho de la gente a su vestimenta, a tener su propio negocio. El presidente Juan Orlando Hernández, quien ha abogado por las MIPYMES desde los inicios de la emergencia sanitaria con reiterados llamados para lanzar un salvavidas que rescate miles de empleos, enfatizó que sin readecuaciones de deudas no puede existir una plena reactivación del rubro. Menotti Maradiaga, representante de las MIPYMES, expresó que este proyecto es una esperanza para resurgir económicamente. Como cámaras de comercio aglutinamos el 90% del sector MIPYME a nivel nacional, y recibimos con una esperanza y con una alegría esta noticia. Agradecer al gobierno, a través del presidente Juan Orlando, el apoyo que ha venido insistiendo en darle al sector MIPYME, agradecer el compromiso y solidaridad de la banca nacional para que estos incentivos y estos apoyos de reeducación de deuda vengan al sector MIPYME que tanto lo necesita. Esto es Lo Último en Noticias. Bien, muchísimas gracias, muy buenas noches televidentes de Noticieros Hoy Mismo. A esta hora de la noche nos hemos trasladado hacia el barrio San Antonio, el sector norte del municipio de Choloma. Lamentablemente, un hecho violento en esta comunidad, en una cancha de fútbol, que sujetos han disparado contra la humanidad de una persona, un joven aparentemente de edad aproximadamente de 20 años. Hasta el momento se desconoce la identidad de este joven, que murió a consecuencia de varias heridas de arma de fuego. Al propio lugar de los hechos han llegado miembros de la Policía Nacional ya a acordonar el área a espera de las autoridades correspondientes de Medicina Forense y Ministerio Público para poder realizar el respectivo levantamiento de ley y poder identificar a esta persona, quien lamentablemente ha muerto a consecuencia de varias heridas de arma de fuego en esta cancha de fútbol del barrio San Antonio del municipio de Choloma. Según la información que hemos recabado, no había partido, o sea, no se registraba juegos o partidos de fútbol en esta cancha del barrio San Antonio. Esto es lo que podemos informar de última hora de lo que se ha registrado a esta hora de la noche, que son las 6:44, donde un joven ha muerto a consecuencia de varias heridas de arma de fuego. Según recabaciones, este joven no reside en esta comunidad, probablemente podría ser de otras colonias aledañas
del sector norte del municipio de Choloma. Con este informe vamos con otra compañera, Claudia Almendares. Buenas tardes, compañera. La sección económica es presentada por Banco Atlántida, retiro sin tarjeta, la nueva forma de enviar dinero desde la computadora o el celular y retirar el efectivo sin tarjeta de débito. Muchísimas gracias, Daniel. Así es. Y más de 1,000 empresas digitales se han abierto en los últimos 2 meses, según la Asociación de Tecnología de Honduras. El sector de la tecnología tenía una proyección de crecimiento de 40% este año, ¿verdad? Y eso se basaba en las inversiones tecnológicas, valga la redundancia, que las grandes empresas, sector financiero, sector maquilador, sector comercial, salud y educación estaban haciendo. Sin embargo, muchas de las grandes empresas pues, han tomado unas decisiones un poco más conservadoras al tener un poco de incertidumbre en el mercado, y mucho del sector MIPYME ha bajado lo que son las inversiones tecnológicas. Sin embargo, el sector tecnológico ha tenido un segundo repunte en el mercado emprendedor, ya que muchos emprendimientos que han nacido de la misma necesidad de las personas existen única y exclusivamente en los medios digitales, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, nuestras estadísticas muestran más de 1,000 emprendimientos en los últimos 2 meses que se operan 100% en plataformas digitales, que no tienen un local, que no tienen una bodega, sino que lo que tienen es una página web o sus redes sociales mediante las cuales van operando. Entonces, el crecimiento de 5% en realidad corresponde a una disminución del 35% proyectado, pero a un mantenimiento de un 5% que se basa en este segmento emprendedor. Continuamos con más noticias, pero esta vez desde Danlí con mi compañera Kenia Cáceres. Kenia, buenas noches. La sección económica fue presentada por Banco Atlántida. Envía dinero a tu familia o amigos para que lo retiren en un ATM o multi-ATM Atlántida sin necesidad de tarjeta de débito. Muy buenas noches, Claudia. Les saludamos desde la ciudad de Las Colinas, Damlí, a todo el pueblo hondureño. Y es que este día la coordinadora de los 2 triajes que funcionan en el municipio de Damlí rindió un informe desde el mes de agosto a la fecha, donde han logrado atender un promedio de 5,000 pacientes por el tema de COVID-19, cuyos fondos de Fuerza Honduras se han estado desempeñando con transparencia. Escuchemos a la doctora Casey Gómez. En cuanto al informe asistencial, pues que hemos visto un promedio de estos 3 meses de 5,000 atenciones, ¿ok? Como promedio. Son 1,474 atenciones en nuestro primer mes de agosto, 1,631 en el mes de septiembre y 1,474 atenciones durante el mes de octubre, sin sumar algunos datos de PCR que se realizan, que no se les brinda atención médica, solo llegan a realizar su PCR. Entonces el promedio de atenciones que llevamos son alrededor de 5,000 atenciones. Es así que la doctora detalla que van a continuar con los procesos también de lo que son brigadas a través del triaje móvil y que se espera que por parte de la Municipalidad de Danlí puedan ampliar también lo que es el tema del presupuesto. Continuamos ahora con más información a través de su telenoticiero Hoy Mismo. Las noticias cortas son presentadas por la Super Recarga, la mejor opción para estar conectado con más gigas, todo incluido desde 25 lempiras. Tigo, en todo lo que te mueve. Autoridades de la región metropolitana de salud informaron que en un 34% de positividad por COVID-19 se encuentran locatarios en diferentes mercados de la capital. También advirtieron que habrá una intervención para detectar los casos y tratar de reducir el contagio. Las Fuerzas Armadas de Honduras informaron que en lo que va del año han decomisado más de 4 toneladas de supuesta marihuana en los sectores de Choluteca, Francisco Morazán, Tocoa y Atlántida. En el Centro de Salud de Las Crucitas se observa bastante afluencia de pacientes por diferentes patologías y se quejan por largas horas de espera. Con el objetivo de recaudar fondos para un joven que sufrió accidente vial, familiares y amigos realizan actividad de tatuar a bajo costo en Tegucigalpa. Para más información, llame al 9503-5249. Jackie Redondo, Noticieros Hoy Mismo. Las noticias cortas fueron presentadas por la Super Recarga, la mejor opción para estar conectado con más gigas, todo incluido desde 25 lempiras. Tigo, en todo lo que te mueve. ¿Por qué la Superrecarga es la mejor opción para estar conectado? Porque no me limito. Ahora puedo llamar más hasta a mi hija en Estados Unidos. Porque puedo navegar, whatsappear y tengo mucho internet. Al principio fue para probar y ahora me quedé con ella. Lo mejor es que compro una Superrecarga y me viene todo. Me facilita la vida.
Una super recarga, por favor. Pide tu super recarga con más internet al mismo precio por tiempo limitado en la red 4G LTE más grande del país. ¿Recarga? Mejor super recarga. Tigo. El precio del dólar y el euro son presentados por Tigo Money, donde puedo realizar mis transacciones de manera rápida y segura desde mi celular. Es más sencillo con Tigo Money. El precio del dólar, Honduras, compra 24.39 lempiras, venta 24.56 lempiras, Costa Rica 597 colones, Nicaragua 34.27 córdobas, Guatemala 7.58 quetzales, El Salvador $1, Panamá $1. El precio del euro, Honduras, compra 27.56 lempiras, venta 30.09 lempiras, Costa Rica 695.07 colones, Nicaragua 38.88 córdobas, Guatemala 8.11 quetzales, El Salvador $1.16, Panamá $1.15. El precio del dólar y el euro fueron presentados por Tigo Money, donde puedo realizar mis transacciones de manera rápida y segura desde mi celular. Es más sencillo con Tigo Money. Buenas noches, televidentes de Noticieros Hoy Mismo. Una joven estudiante universitaria, debido a la pandemia del COVID-19, emprendió su propio negocio, helados artesanales, y es por eso que vemos los detalles a continuación. Honduras Unida es presentada por Camosa. Llegaron a Honduras los mejores aliados para sus proyectos. Los camiones UD, versátiles, cómodos y listos para trabajar. La joven universitaria Emma Mengíbar no se quedó de brazos cruzados cuando su trabajo social de odontología se frenó por la pandemia del COVID-19 y emprendió su propio negocio de helados artesanales de Leite y así obtener ingresos para su familia. Ya que no se podía salir, pues uno tenía como que ganas de darse un gustito, de comer un postre, un helado, pues así surgió la idea, ya que en mi familia tuvo una buena aceptación. Ya decidí entonces ya comentarle a lo que es mis amigos y publicarlo en las redes sociales. Conforme transcurría la pandemia, Emma creó diferentes sabores de helados artesanales. Ice cream de 12 onzas en copitas, ya sea de 4 sabores. Por los momentos decidí comenzar con lo que es fresa, que igual lleva su topping de fresa, Oreo, que lleva también su topping de Oreo, Nutella y vainilla, que son los más comprados hasta el momento. Y también hay paletas artesanales totalmente de frutas, como ser la de fresa, la de maracuyá y la de limón, hasta el momento, que igual más adelante se irán agregando más sabores. Para adquirir los helados artesanales puede comunicarse al teléfono 9739-2640 o seguirla en sus redes sociales como Deleite HN. Jason Maldonado, Noticieros Hoy Mismo. Emma Mengíbar es nuestra joven emprendedora desde la zona norte del país. A continuación, vamos con nuestro compañero Naúm Monge hasta La Ceiba. Honduras Unida fue presentada por Camosa. Llegaron a Honduras los mejores aliados para sus proyectos. Los camiones UD, versátiles, cómodos y listos para trabajar. Muchas gracias. Buenas noches, Jason Maldonado en San Pedro Sula y aquí en la ciudad Puerto de La Ceiba. En temas policiales, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas dio un duro golpe a una estructura que opera en distintos sectores del litoral atlántico del país y que se dedica a transportar droga en diferentes unidades de transporte de equipo pesado. Ha detenido pues a una persona de 38 años de edad, pues en la altura de la carretera CA3. Estamos hablando de Rafael Francisco Padilla Orellana, quien era el encargado de traer una cisterna desde el departamento de Colón hacia el interior del país, cisterna que supuestamente traía lo que era aceite de palma, pero pues dentro de la misma traía lo que son, como observan ustedes, 52 paquetes de supuesta droga como es marihuana. De acuerdo a la información brindada por parte de las autoridades competentes, este es un nuevo método que están utilizando en medio de pandemia para transportar diferentes insumos hacia la zona norte del país, específicamente hacia San Pedro Sula, para diferentes estructuras y criminales de la zona. Con este contacto continuamos con más información a través de Noticieros Hoy Mismo. El precio de los combustibles es presentado por Didemo. Marca tu historia con una moto Honda. Didemo, distribuidor exclusivo de la marca número 1 en el mundo.
El precio de los combustibles en Tegucigalpa: gasolina super 21.66 lempiras, gasolina regular 19.88 lempiras, diésel 16.35 lempiras, queroseno 11.20 lempiras, gas vehicular 38.49 lempiras, gas LPG 236.31 lempiras. El precio de los combustibles en San Pedro Sula: gasolina super 21.18 lempiras, gasolina regular 19.39 lempiras, diésel 15.85 lempiras, queroseno 10.71 lempiras, gas vehicular 34.90 lempiras, gas LPG 215.16 lempiras. El precio de los combustibles fue presentado por Didemo. Marca tu historia con una moto Honda. Didemo, distribuidor exclusivo de la marca número 1 en el mundo. Y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Los titulares son presentados por Ficosa. Ahorra con la cuenta Disfruta Más de Ficosa, la única cuenta de ahorros que te da la mejor tasa del mercado y acumula puntos. Rechazo generalizado en Roatán a la construcción de una sede en la isla. Este tipo de inversión no es bienvenido. Buscamos inversiones que son sostenibles y que sea de beneficio para toda la población. Muere microbiólogo sospechoso de COVID-19 en La Ceiba, gemelo de médico que falleció hace 8 días en San Pedro Sula por la misma causa. Médico de Santa Rosa de Copán fallece sospechoso de COVID-19 en San Pedro Sula, donde otros 3 están en cuidados intensivos. No hay atención en Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza porque trabajadores se paralizaron exigiendo transporte obligatorio. El punto toral es que mientras no se restablezca el servicio de transporte para que los compañeros puedan trasladarse al hospital a ejercer sus funciones, esta acción va a seguir de manera indefinida. Estudio de médicos hondureños en Estados Unidos señala enfermedades preexistentes en jóvenes asociadas a muerte por COVID-19 en el país. Copeco declara alerta verde por lluvias para departamentos de Francisco Morazán, Olancho, El Paraíso, La Paz, Choluteca y Valle. Los titulares fueron presentados por Ficosa. Ahorra con la cuenta Disfruta Más de Ficosa, la única cuenta de ahorros que te da la mejor tasa del mercado y acumula puntos. Este es su noticiero Hoy Mismo con Edgardo Melgar. Un microbiólogo falleció hoy en la sala de COVID del Hospital Atlántida, en La Ceiba. La semana pasada había fallecido en San Pedro Sula su hermano gemelo, un médico general, por sospecha también de COVID-19. Estos son los detalles. Esta es la noticia del día. 2 hermanos gemelos y ambos médicos perdieron la vida por consecuencia de COVID-19 en menos de una semana. Hace 6 días fue el galeno Héctor Eduardo Dubón Fuentes y hoy le tocó al microbiólogo Héctor Edgardo Dubón Fuentes, ambos de 31 años de edad. La muerte de este último ocurrió en la sala para pacientes de COVID-19 del Hospital General Atlántida de esta ciudad de La Ceiba. Hoy falleció aquí en el Hospital General Atlántida. Perdió la batalla también, ambos hermanos, gemelos, desconocemos si tenían alguna enfermedad crónica o condicionante previa, pero jóvenes los dos, 31 años. Un golpe duro para todos, para los compañeros, más que todo para los compañeros que viven en La Masica. La noticia ha impactado tanto en la sociedad, por lo que sus ex compañeros, familiares y amigos le acompañaron en una caravana fúnebre desde esta ciudad puerto de La Ceiba hasta la comunidad de San Juan Pueblo, La Masica Atlántida, de donde era originario Héctor Edgardo Dubón, quien será sepultado en el cementerio general de esa localidad, cerca de su hermano, quien también falleció la semana pasada. Sabemos que esta situación no es de mucho tiempo, estamos ya directo al cementerio. Y pues lamentable, estamos muy consternados, todo el personal de salud está muy consternado. De acuerdo a los datos estadísticos en poder de las autoridades de la Secretaría de Salud, ya son 6 los médicos que pierden la batalla en primera línea ante el COVID-19 en el departamento de Atlántida. En La Ceiba, Naúm Monge, Noticieros Hoy Mismo.
El doctor Donaldo Villalobos murió hoy en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Mario Catarino Rivas, donde tenía casi un mes de estar luchando contra el COVID-19, luego de ser trasladado desde Santa Rosa de Copán. Su cuerpo será entregado hoy a su familia, que le dará cristiana sepultura en El Progreso Lloro. Nos tomamos unos minutos para hablar de esta situación de los médicos, del personal médico. 2 fallecieron hoy. Está con nosotros el doctor Oscar Sánchez, es el presidente del Colegio Médico de Honduras, capítulo la zona norte, es el jefe del Departamento de Labor y Parto del Hospital Mario Catarino Rivas. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches, un saludo a toda la teleaudiencia. Tremendo lo que está pasando, doctor, con el personal médico, estamos impactados. Efectivamente, el día de hoy nuevamente nos encontramos de luto. Ya tenemos el día de hoy contabilizados 47 médicos que perdieron la batalla por el COVID-19. Nuestro gremio está de luto. Mis condolencias a la familia del doctor Donaldo Villalobos Martínez, asimismo a la familia de ambos hermanos, Dubón Fuentes, que también el día de hoy se le suma a la muerte de hace una semana de su hermano. ¿Qué está pasando, doctor? Obviamente esta situación está pasando porque la curva sigue en ascenso. Los casos de COVID no se han podido controlar. Inclusive se ha insistido desde hace mucho tiempo que mientras no se masifiquen el tamizaje, las pruebas, no vamos a saber realmente el número exacto de los casos que están sucediendo a nivel nacional. Apenas estamos en la primera ola, ya escuchamos la cadena, siguen habiendo casos positivos, siguen existiendo fallecidos. Y la situación es que tanto el gobierno como la población no estamos haciendo las cosas como deben de ser. Y es el personal médico y el de enfermería el que está sufriendo, porque tenemos médicos que están en casa, contagiados, en aislamiento, personal de enfermería, aislados en su casa, y médicos en hospitales, luchando por sobrevivir por esta pandemia. Usted hacía referencia a la cadena de Sinajera hace unos minutos y ya pasamos solo resumo un poco los datos, doctor, para que usted los comente. Son ya 90.232 casos, 2.582 fallecidos de manera oficial, evidentemente hay muchos más. La tasa de letalidad de Sinajer, 2.8%. Y destacamos lo siguiente. Me comentaba el doctor Videa que estamos en la semana 32 de COVID-19, que concluye mañana miércoles, esta semana 32. Pero en estos días, en 6 días, 2.368 casos se reportan en Francisco Morazán, es decir, un promedio de 395 casos por día, solo en Francisco Morazán. Y de todos los casos que se han reportado durante estos 6 días de esta semana 32 que concluye mañana miércoles, reitero, el 50% de los casos son en Francisco Morazán. Esto confirma lo que usted está diciendo, doctor Oscar Sánchez. No hay meseta, no hay una segunda oleada, estamos en ascenso permanente y ni la población toma las medidas del caso, ni las autoridades lo que se debe hacer, porque esto es 50-50. Así es correcto. Es una responsabilidad compartida, tanto las autoridades como la población. Recuerde que si hacemos un recuento en una línea de tiempo, vemos que todas las medidas que quizás han venido a ayudar mucho, como los triajes, las brigadas, se hicieron de manera tardía. Las medidas como el abastecimiento de los hospitales se hizo tardío. Realmente no se ha enfocado esta pandemia con la responsabilidad
que requiere una pandemia. Y lastimosamente estamos viendo el número de casos que exponencialmente cada día va aumentando. Entonces creo yo que este momento es un momento de reflexión, porque imagínense que estamos a las puertas de ese feriado morazánico. Y créanme que lo personal, como delegado del Colegio Médico, me preocupa que en esa semana que la mesa multisectorial piensa hacer medidas para que la gente salga y aprovechemos ese feriado para hacer turismo. Mire, ahorita creo yo que hay prioridades en el país. Comer y hay que trabajar. Salud y educación. Creo que la diversión pasa a un plano que en este momento no debe ser motivo para tener que abrir más lo que se quiere hacer. Así que, porque esta curva sigue, los casos siguen aumentando y ya lo ve lo que está pasando en Francisco Morazán. Y probablemente, si el doctor Vidal me está viendo, probablemente esto mismo sucede en Cortés y en otros departamentos. Tenemos 8 departamentos en zona roja y no podemos seguir así. Tenemos que hacer algo. Doctor Oscar Sánchez, ¿cuál sería su llamado de atención a la población y a las autoridades? Mire, en primer lugar quiero decir algo. Todavía creo y percibo que hay gente que cree que el COVID no existe. O porque no me ha pasado a mí, no existe. Eso es lo primero, que tenemos que tener una conciencia social, solidaridad. Tenemos que ser muy solidarios, pensar en los demás, dejarnos de egoísmos, para pensar que si yo me protejo, protejo a los demás. Extremar las medidas de bioseguridad, el distanciamiento físico, el uso obligatorio de la mascarilla. Mire, ahorita yo en lo personal, con mis delegados, con el resto de delegados, hemos hecho un recuento de cómo estamos y las salas se están llenando nuevamente. Entonces, y hay mucho paciente que está reposando en casa, aislado, porque está contagiado por COVID. Y no sé si esos pacientes han entrado a las estadísticas, porque lastimosamente no estamos haciendo PCR tiempo real, solo están haciendo pruebas rápidas en algunos casos. Entonces debemos de masificar las pruebas. Tenemos que llegar a más de 3.000 pruebas, es la única forma de que esto tengamos un número real, pero no vemos por dónde estos números de pruebas incrementen. Necesitamos que la población tome conciencia. El COVID existe. En lo personal, yo soy sobreviviente de COVID. Yo estuve en una unidad de cuidados intensivos. Dios gracias, estoy aquí parado frente a la cámara y doy gracias a Dios por eso. Y cada día le doy gracias a Dios por darme esta oportunidad de poder seguir viviendo y un propósito de seguir luchando como médico. Y le hago un llamado a la población que, por favor, el personal de salud está combatiendo en esas salas, luchando por la vida de los pacientes. Por favor, tome las medidas en su casa. Mire, aquí en San Pedro Sula, eso de los 2 dígitos es falso, no se está cumpliendo, eso tenemos que ser reales. Usted hace un recorrido por San Pedro Sula y no va a encontrar un operativo policial o militar para que haya control en las calles. Imagínense ustedes que si no es por hoy mismo, no nos hubiésemos dado cuenta públicamente de lo que sucedió en un bar. Esa es una irresponsabilidad y ese es un llamado a la población. Doctor, muchas gracias por acompañarnos esta noche y nuestra solidaridad con usted y todo el gremio médico. Muchísimas gracias, buenas noches, Dios les bendiga. Gracias, muy amable. Es el doctor Oscar Sánchez, es el presidente del Colegio Médico de Honduras, capítulo de la zona norte del país. Esta fue la noticia del día. Y para cerrar este tema, quisiera compartir con ustedes este mensaje. Mientras los muertos no sean tus muertos, nunca entenderás la gravedad de lo que estamos viviendo. Alcaldes y fuerzas vivas de Islas de la Bahía se oponen a las zonas de empleo y desarrollo económico, las sedes, y reclaman un referéndum para declararlas inconstitucionales. Estos son los detalles.
Las autoridades y las fuerzas vivas del Departamento de Islas de la Bahía manifestaron públicamente su preocupación, ya que el gobierno ha otorgado la sede sin previa consulta al pueblo de Islas de la Bahía, violentando así la Constitución y el Convenio 169 de la OIT al negarles el derecho de consulta libre e informada previo a la población de esta ley. No, mire, yo creo que este es un procedimiento, esto es parte de algo, donde primero en conjunto hacemos una manifestación, como todo el mundo la puede hacer, con respeto, pero también siendo muy claros en la cual no estamos de acuerdo con el lesionamiento a los intereses de la comunidad. En el comunicado piden públicamente la intervención e investigación de la sede de North Bay Próspera y el proceso de aprobación de dicha zona, ya que colinda con la comunidad de Crawfish Rock, la cual pertenece a uno de los 9 pueblos étnicos del país, como es el pueblo de habla inglés Creole. A la vez, solicitaron que informen de cuántas más han otorgado dentro del Departamento de Islas de la Bahía. La soberanía nacional de Honduras está en juego. Este es un problema no solo de Islas de la Bahía, sino de todo el país. También reiteramos que Islas de la Bahía siempre ha estado abierto a lo que son las inversiones, pero este tipo de inversión no es bienvenido. Buscamos inversiones que son sostenibles y que sea de beneficio para toda la población. Este tipo de legislación pone en una desventaja competitiva a todos los negocios que ya existen en esta isla y también en el resto del país. Los alcaldes y las fuerzas vivas se oponen a la instalación de proyectos sedes dentro de su territorio y desde ya están recolectando firmas para solicitar un referéndum en el Congreso Nacional y deroguen las sedes. Creo y sentimos que si podemos lograr una posición unida de toda la oposición va a entrar con más fuerza. Nosotros ahorita estamos recolectando firmas con notarios y todo, por todo el departamento, y vamos a darle seguimiento a ese trámite también, pidiendo un referéndum revocatorio para esta ley y que se derogue en el Congreso. El proyecto North Bay Próspera ha comprado aproximadamente 58 acres de tierra dentro del municipio de Roatán y en todo su material publicitario está promoviendo vender un proyecto de 750 acres, la cual incluye, entre otros, a la comunidad de Crawfish Rock, lo que preocupa a los miembros de esta comunidad porque no han acordado vender sus terrenos y aparecen dentro del plan maestro de North Bay. Jackie Redondo, Noticieros, hoy mismo. Esta situación en Roatán, Islas de la Bahía, ha provocado todo tipo de reacciones y aquí las presentamos. Este dirigente campesino y exdiputado aplaude la decisión de las autoridades locales de Islas de la Bahía en contra de la sede. Estamos muy contentos, es una excelente decisión contra un proyecto que es absolutamente negativo para el país y para el pueblo hondureño. Entregar la soberanía es entregar la dignidad. Nosotros mismos estaríamos siendo hondureños y extranjeros en nuestro propio país. Eso es nefasto, definitivamente. Es una correcta posición, que eso es lo que quiere el pueblo hondureño, que se derogue definitivamente esa ley y también se reforme la Constitución. La posición de Islas de la Bahía allana el camino para derogar el decreto 120-2013 y hay varias vías para lograrlo. Esperemos que este Congreso Nacional, con 86 votos o más de 86 votos, debería ser de forma unánime, decida derogar ciudades modelo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es posible que gobernantes que dicen ser hondureños, nacidos en Honduras, vengan y le entreguen a un extranjero nuestro territorio. Además, debe derogarse la reforma constitucional que permitió crear la figura de la sede. Más que un referendo revocatorio, el país lo que necesita es la derogatoria del artículo 329 constitucional que crea las zonas especiales de empleo. El problema no se limita al sector de Islas de la Bahía. Es un problema de carácter nacional que tiene que ver
con la soberanía y con el estatus de los hondureños dentro de su propio país. La Constitución no contempla el referéndum revocatorio y en estos casos particulares, así como se hizo esa reforma, puede hacerse su abrogación absoluta. Esta diputada afirma que, al menos en la oposición, están dispuestos a ponerle la lápida a la sede. Estamos a la espera de que este proyecto de decreto que nosotros presentamos pase a una comisión de dictamen y además de eso decir que como bancada apoyamos la iniciativa de la ciudadanía y de los alcaldes de pedir que se deroguen estos artículos constitucionales a través de la figura del referéndum que ya está establecido en el artículo 5 constitucional. Según el sector privado, lo que hay en el caso de Islas de la Bahía es un abierto irrespeto a la ley y a la seguridad jurídica. Yo podría decirles que el Congreso Nacional, nosotros revisamos los decretos del Congreso Nacional y no se ha establecido la zona de Roatán como una zona especial conforme a lo que establece la Constitución de la República, en primer lugar. En segundo, si se va a establecer una zona, debe de tener la aprobación de las 2/3 partes de la población en un plebiscito. Y eso tenemos entendido que no ha ocurrido. Por ello reiteran su oposición a la sede en el país. No es conveniente estar haciendo esfuerzos fragmentados, esfuerzos pequeños en diferentes ubicaciones, dejando excluidas a otras personas de lo que pudieran ser beneficios de las supuestas sedes. Lo que nosotros hemos insistido es que tenemos que arreglar el país como un todo y no pedazo por pedazo. Tenemos que fortalecer nuestro Estado de Derecho, tenemos que tener una política tributaria competitiva y tenemos que tener una simplificación administrativa, y todo debe ser aplicado en todo el país y para todos los hondureños. Afirman que la decisión de los habitantes de Islas de la Bahía es un buen ejemplo para otros sitios donde se pretenden implementar sedes en Honduras. Eddie Quintero, Noticieros Hoy Mismo. Para hablar sobre este tema, el abogado Juan Carlos Barrientos es doctor en Derecho Constitucional. Abogado, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Edgardo, y buenas noches a todos sus televidentes. Abogado, estas zonas de empleo y desarrollo económico, sedes, ¿son constitucionales o son inconstitucionales en su opinión? En mi opinión, Edgardo, son totalmente inconstitucionales. Una de las características esenciales del Estado de Derecho es la soberanía, y la soberanía es indelegable. Cuando el artículo 329 que crea las sedes dice de que se van a crear estas zonas con independencia funcional y administrativa, prácticamente se está cediendo o delegando la soberanía que el Estado tiene en esa zona. Y eso lógicamente incide notablemente en el hecho de que eso sea inconstitucional. Pero algo que a mí me llama poderosamente la atención es que el artículo 374 señala cuáles son los contenidos pétreos o irreformables de la Constitución. Y dentro de esos contenidos está el territorio. Y en consonancia con eso, el artículo 107 de la Constitución dice que se prohíbe de que extranjeros o sociedades constituidas por extranjeros en su totalidad adquieran tierras a 40 kilómetros de las fronteras o de las costas de Honduras o de las islas, cayos e islotes. Se prohíbe a los registradores de la propiedad que inscriban este tipo de compraventas o de documentos de traslación de dominio, so pena de nulidad del acto o contrato. También esto viene a trastocar el artículo 294 de la Constitución, que establece de que Honduras está dividida en departamentos, en 18 departamentos, los cuales a su vez están divididos en 298 municipios. Y esto viene a trastocar este esquema de división territorial, porque las sedes van a tener, según el artículo que las crea, prácticamente la misma categoría, los mismos derechos y las mismas atribuciones que un municipio. Y esto no puede ser porque trastoca totalmente el esquema constitucional y le viene a otorgar a esas zonas la categoría de municipios casi de manera automática, violentando lo que establece ya la Constitución en la división territorial.
Y lo más grave, Edgardo, es que violenta la independencia del Poder Judicial, porque dice que los jueces en las zonas van a ser nombrados por una terna que le va a proponer al Poder Judicial las autoridades de la Zona Especial de Desarrollo y Empleo, con lo cual prácticamente están poniéndole una camisa de fuerza a la Corte Suprema de Justicia de que no va a tener libertad ni independencia de nombrar los jueces, sino que estos van a ser prácticamente a propuesta de las autoridades de la zona. Abogado, ¿cuándo se aprobó esto de la sede? ¿2014? No, en el 2013 se aprobó. 2013 se aprobó esto en el Congreso, la creación de la sede. Se presentó un recurso de inconstitucionalidad en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y se declaró inconstitucional eso que se aprobó, eso de la sede. Le hicieron unos cambios en el Congreso y eso es lo que quedó vigente. Sí. A pesar de esos cambios, sigue siendo inconstitucional. Sí, cuando se presentó originalmente el recurso de inconstitucionalidad, el Congreso había aprobado lo que en aquel tiempo se conocía como ciudades modelo. Posteriormente, la Sala de lo Constitucional declaró que era inconstitucional porque tenía una serie de aberraciones que no fueron totalmente corregidas y se presenta de nuevo el proyecto cambiándole de nombre, esta vez colocándole el nombre de Zonas Especiales de Desarrollo. Pero si usted recuerda, Edgardo, también a los 4 magistrados de la Sala Constitucional que emitieron, entre otros, ese voto en contra de las, en aquel tiempo, ciudades modelo, fueron destituidos de manera ilegal por el Congreso Nacional, que en ese entonces presidía el actual presidente de la República, y eso viabilizó después que se nombraran a otros magistrados que ocuparan esos cargos, y estos votaron a favor de esas sedes y no la declararon inconstitucional, a pesar de que todavía persisten los motivos de inconstitucionalidad. Se aprobó una sede, una zona de empleo y de desarrollo económico para Roatán, en Islas de la Bahía. Mire, yo, al igual que el abogado Armando Urtecho López, director ejecutivo del COEP, he revisado y yo no he visto ningún decreto del Congreso Nacional donde se apruebe una sede en Roatán. Y si lo hicieran, esto evidentemente violentaría el artículo 107 que prohíbe que extranjeros adquieran tierras en las islas y en las costas hondureñas, y evidentemente daría lugar a todo tipo de abuso de poder y de autoridad, porque el Congreso Nacional es el único facultado para emitir este tipo de decretos. Por otro lado, tiene que hacerse un plebiscito previo y tiene que respetarse el convenio 169 de la OIT, de que si en esa zona hay grupos étnicos es necesario, o indígenas, es necesario hacer una consulta con los pobladores de la zona para ver si ellos están de acuerdo con este tipo de zonificación especial que habla el artículo 329 de la Constitución. Abogado, ¿y cómo revertir esta situación como lo están planteando las autoridades y las fuerzas vivas en Roatán? Bueno, hay 2 formas de revertirlo. La más saludable sería de que en el Congreso Nacional un diputado presentara una moción tendiente a que se derogase de la Constitución el artículo 329 y el adendum que le hicieron al artículo 294 para la creación de las sedes por inconstitucionales. Esto tendría que pasar a comisión de dictamen y necesariamente tiene que tener una opinión de la Corte Suprema de Justicia para que determine esta en el dictamen, que no es vinculante, si efectivamente hay indicios de inconstitucionalidad, y proceder de manera inmediata a derogar el artículo, lógicamente con la votación de 86 diputados, porque tratándose de una derogación de algo que está establecido en la Constitución, se requiere una votación especial y calificada de 2/3 y tiene que ratificarse en la legislatura del año 2021. Y en segundo lugar, se podría presentar un referéndum, solo que no llamarlo revocatorio, porque en la Constitución hondureña no existen referéndums
referéndums revocatorios, sino que simplemente referéndums. Y en ese sentido, en el artículo 5 aparece regulada esa figura y establece ahí y define que un referéndum es el sometimiento a la consulta popular de una ley preexistente para que el pueblo en la votación determine si ratifica esa norma o si por el contrario la imprueba. En este caso de no aprobarla o de improbarla, entonces tendría que regresar al Congreso Nacional el resultado de la consulta administrada por el Consejo Nacional Electoral y proceder en consecuencia el Congreso a la derogatoria de la norma. Sin embargo, esto que están recogiendo firmas en Roatán, yo lo veo únicamente plausible, pero para una acción ciudadana, que es un anteproyecto de ley que pueden presentar 3,000 ciudadanos al Congreso Nacional y que solamente se ha dado una vez cuando, por ejemplo, 3,000 ciudadanos pidieron de que se rebajara el combustible para los taxistas una vez que hubo una toma de taxistas a nivel nacional. Abogado, pero ya se están haciendo algunos trabajos por parte de los socios, los responsables de esta sede ahí en Roatán, de la empresa a cargo de este proyecto. Y en cualquier momento, si esto continúa así, ya después de escuchar la opinión de los alcaldes de los 4 municipios, Roatán, Santo Guardiola, Utila, Guanaja y las fuerzas vivas y los empresarios organizados, ahí puede haber un problema serio. Puede haber un problema muy serio, Edgardo, porque hasta el momento, a pesar de que esa sede es inconstitucional, no hay ninguna sentencia de la Corte de la Sala de lo Constitucional que declare que eso es inconstitucional y por lo tanto cualquier actividad que estén realizando en la zona es legal. Y mientras el Congreso Nacional tampoco haya emitido un decreto derogando esta disposición constitucional, está habilitada la gente de esta empresa norteamericana o no sé de qué nacionalidad es para continuar de manera legal con sus labores, lo cual implicaría de que podrían ellos el día de mañana reclamar daños y perjuicios por todo el obstáculo que se les pueda presentar en la continuación de estos trabajos ahí en Roatán. Sí. Abogado, ¿y si esto es inconstitucional, hay alguna responsabilidad de quienes aprobaron esto en el Congreso? Fíjese, Edgardo, que desafortunadamente la sentencia que ilegalmente viabilizó la reelección en Honduras también se llevó de encuentro del Código Penal la pena del delito de traición a la patria. Los que trafican con la soberanía nacional están sujetos a esta disposición de ser acusados por el delito de traición a la patria. Sin embargo, como ya no existe esa pena en la legislación penal porque fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional que aprobó la reelección, entonces tenemos que aplicar un principio penal que se llama nula pena sine ley, es decir, son nulas todas las penas si no están contempladas dentro de la ley. Así que se salvaron todos los que pudieran haber sido acusados por el delito de traición a la patria. Muchas gracias, abogado, por su opinión esta noche aquí en el noticiero. Buenas noches y gracias a usted, Edgardo. Gracias. Es el abogado Juan Carlos Barrientos, es doctor en Derecho Constitucional. Vamos a un corte comercial en el noticiero, pero cuando regresemos vamos a presentar el estudio que ha elaborado un grupo de médicos jóvenes hondureños y que de hecho ha sido publicado en una prestigiosa revista que es patrocinada por la Universidad de Oxford. La revista es la Clinical Infectious Disease y el estudio es sobre la epidemiología, resultados y factores asociados de la enfermedad por coronavirus, COVID-19, casos confirmados de reacción en cadena de polimerasa con transcriptasa inversa en el área metropolitana de San Pedro Sula, Honduras. No se lo pierda. Estamos unos minutos con el doctor Julio Zúñiga Moya. Él es el autor principal de este estudio que les he anunciado hace unos minutos. Es estudiante de posgrado en el Departamento de Epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Michigan en Estados Unidos. Doctor, buenas noches.
Buenas noches, don Edgardo. Mucho gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos unos minutos aquí en el noticiero. Quiero compartir con nuestros amables televidentes que este estudio, denominado Condiciones Médicas Preexistentes en Población Joven asociadas a fatalidad por coronavirus en Honduras, ha sido publicada por esta revista Clinical Infectious Disease, que es auspiciada o patrocinada por la Universidad de Oxford. Si nos habla un poco sobre esto, por favor, doctor. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, el estudio fue recientemente publicado, como usted lo decía, en la revista, que también hay que agregar que es la revista oficial de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, que tiene su base aquí en Estados Unidos. El estudio fue una colaboración que hicimos nosotros entre la Universidad de Michigan, que es donde estoy estudiando, con la región metropolitana de San Pedro Sula. Ellos nos proveyeron datos a nosotros sobre cómo se comportó la pandemia de marzo 17-16, cuando encontró el primer caso en San Pedro Sula, hasta la fecha del 4 de mayo. Agregado a ello, nosotros también con un equipo de investigadores en San Pedro Sula tuvimos la oportunidad de recolectar datos de los diferentes hospitales donde estaban ingresados estos mismos pacientes, de los cuales se nos dio datos en la región metropolitana, y pudimos valorar algunas condiciones médicas preexistentes que tenían estos pacientes, la severidad de la enfermedad, así como también pudimos medir cuál fue la estancia hospitalaria de estos pacientes, que eventualmente se traduce a qué tan costoso puede ser tener un paciente de coronavirus ingresado en unidad de cuidados intensivos, etcétera, etcétera. Y una vez que he leído este estudio, del cual usted es el principal autor, junto con otros médicos hondureños, ahí en la Universidad de Michigan, quiero destacar y compartir con nuestros televidentes una de las principales conclusiones que tiene este estudio. Y vean ustedes qué importante, porque hemos estado hablando mucho sobre el comportamiento de la población, sobre todo de la población joven. ¿Qué dice esta principal, diría yo, conclusión que tiene este informe que ha elaborado el doctor Julio Zúñiga Moya y sus colegas? Bueno, atención. Nuestros hallazgos muestran que una alta proporción de casos de COVID-19 en Honduras ocurrió entre adultos más jóvenes, quienes también constituyeron una proporción significativa de casos graves y fatales. Las afecciones preexistentes se asociaron con resultados graves independientemente de la edad y fueron altamente prevalentes en los casos de COVID-19 en Honduras. Esta conclusión, doctor, ¿en qué fecha fue esta conclusión en base a este estudio? ¿Qué fecha de qué fecha diría usted o qué mes es esta conclusión? Bien, de hecho esa es una de las limitaciones que tuvo nuestro estudio, y si usted lo sigue leyendo y las personas se van a la sección de limitaciones, desafortunadamente nosotros en ese momento hicimos un análisis entre, decíamos, de marzo 17 hasta mayo 4, ¿no? Sin embargo, hay que agregar a esa limitación también que la población de Honduras, o de San Pedro Sula en este caso, no cambia, ¿no? Siguen siendo las mismas personas, y de alguna manera hasta cierto punto nosotros podríamos extrapolar los datos de esas fechas. Ahora, claro, hay muchísimos factores que están envueltos en el cambio de la fatalidad, en el cambio de que ahora se hacen más pruebas PCR, se diagnostican más casos no severos, y entonces los números cambian. Pero lo que sí es importante es que la fatalidad en este momento, o el porcentaje de personas que fallecieron, que eran menores de 60 años, fue casi del 50% en nuestro análisis. Y lo que más lo que fue más interesante para nosotros es que muchas de estas personas que tenían menos de 45 años tenían alguna enfermedad preexistente, lo cual los predispusieron a ellos a tener una enfermedad severa y también a tener hospitalizaciones. O sea que ese resultado, esa conclusión, ¿se aplica en el momento actual, doctor? Realmente hay muchos factores de nuestro estudio que todavía se pueden extrapolar, por así decirlo, a nuestra situación. Por ejemplo, una persona que tiene coronavirus y tiene azúcar en la sangre, lo que conocemos como diabetes o presión alta, ¿no? Pues siempre va a tener ese mismo riesgo, ¿no? Y va a seguir teniendo esa misma edad. Entonces, si usted tiene... Dígame. Sí, es que el asunto, doctor, aquí se ha creído en el país de que es que este asunto del COVID o no existe, o que si le pega, como se dice popularmente, a los jóvenes, no les va a pasar nada.
no es enteramente cierto. Y de hecho, otro de los resultados que nosotros tuvimos, que es muy importante, don Edgardo, y que me gustaría recalcarlo, es que los jóvenes representan la carga más alta en nuestro país del número de casos, y el doctor Videa y usted lo han estado remarcando durante los últimos 6 meses, ¿no? Entonces, lo importante de esto es que nosotros encontramos que los jóvenes, al tener un sistema inmune o porque tienen otras condiciones un poquito menos, que predisponen menos a enfermarse más severamente, como las personas mayores, tienden a estar más tiempo en el hospital. Entonces, al tener más tiempo en hospital, eso incurre en mayores costos para salud pública en nuestro país, mayores costos en unidad de cuidados intensivos, mayores número de camas. Entonces, los jóvenes no solamente es que se enferman más, sino que también contribuyen a una carga muy alta del número de hospitalizaciones que se están teniendo, porque las personas que son mayores de 60, de 70 años, tienden a fallecer lastimosamente más temprano, en la primera semana, en la segunda semana. Pero una persona que tiene 40, 45 años, 35 años, puede estar hasta 4 semanas hospitalizado. Entonces, aparte de nosotros como jóvenes, de que somos quienes somos portadores y somos los que esparcimos más la enfermedad, también representamos una carga para el Estado, hablando de lo que son las hospitalizaciones y los costos que eso puede representar. Es decir, doctor Zúñiga, los jóvenes también mueren por COVID. Claro que sí, totalmente. Y principalmente por... ¿Perdón? Y principalmente por... Bueno, es asociado a la enfermedad. Lastimosamente nuestro estudio no hizo valoración de eso. Nosotros, de hecho, sí tenemos ahora un estudio que se está corriendo donde vamos a hacer una asociación entre cuáles fueron los factores que estuvieron asociados en personas jóvenes a mortalidad y cuáles fueron las condiciones que más se asociaron. Podría ser tema de presión alta, podría ser tema de azúcar, podría ser tema de obesidad. Fácilmente podría hacerlo, pero hasta no tener nosotros los resultados del estudio, claro, no me gustaría atreverme a emitir un juicio. Pero es importante, doctor, que un joven como usted está sacando usted una maestría precisamente en el Departamento de Epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Michigan, le hable a los jóvenes, le hable de tú a los jóvenes y les diga los riesgos, que en todo caso, si les da COVID y no se mueren, también pueden sufrir secuelas que pueden durar mucho, pero mucho tiempo. Usted mejor que yo se los puede explicar y aprovechar este momento, doctor, para decírselos así, de frente. Sí, no, definitivamente, don Edgardo, y justamente el día de hoy, ya que estoy haciendo la extrapolación de donde estoy yo ahorita, justamente el día de hoy, mi universidad, donde estoy estudiando actualmente, acaba de emitir un comunicado donde se ha cerrado completamente la universidad. Los estudiantes ya no van a asistir a clases presenciales porque el número de casos ha aumentado de una manera exponencial y han estado habiendo muchas hospitalizaciones entre estudiantes. Esto haciendo fiestas, estado haciendo reuniones, se han estado viendo con sus amigos, han estado yendo a restaurantes. Entonces, es importante que nosotros sepamos que como jóvenes no solo somos portadores de la enfermedad, sino que también nos podemos morir de esta enfermedad y que también podemos causarle al Estado una carga económica muy grande, ¿no? Entonces, nuestros recursos no están como para que los estemos botando, y como jóvenes tenemos que ser conscientes a darnos cuenta que nosotros enfermos representamos un gasto muy grande y aparte de eso, nuestra vida también peligra, ¿no? O sea, el peligro de muerte, igual que un adulto mayor, sobre todo si hay alguna enfermedad preexistente, carga para el Estado, pero también trasladar de un lado para otro el virus a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos. Claro, por el tema que ya sabemos de que hay una proporción de nosotros que va a llegar a ser asintomáticos, pero lastimosamente tenemos un tío diabético en la casa, tenemos un abuelo que es hipertenso en la casa, ¿no? Entonces nosotros somos asintomáticos, pero ellos tienen un riesgo mayor por esa enfermedad preexistente que nosotros podamos predisponerlos a ellos y nosotros también, ¿no? A un evento más severo. Y por la naturaleza del virus también, ¿qué es lo que se ha concluido? Que el 80% de la población probablemente se va a contagiar, pero que no va a desarrollar los síntomas. Un 15% se puede complicar y un 5% se va a morir. Sí, pero ¿qué le garantiza a usted que usted va a estar en el 80%, en el 15% o en el 5% que se va a morir? Hay varias teorías sobre el tema de carga viral, de cuánto usted se expone al virus, pero todas esas cosas todavía son conjeturas y no sabemos a ciencia cierta cómo se comporta el virus. Por lo tanto, yo lo que diría, y esa es una opinión muy personal, es una lotería y todavía no sabemos qué es lo que está pasando y qué nos va a pasar, ¿no?
Así es. Doctor, le agradezco mucho, felicitaciones por el resultado del estudio que ha sido publicado por esta prestigiosa revista que también publica la Universidad de Oxford en Estados Unidos. Y pedirle esta noche su mensaje a los jóvenes y mensaje también a nuestras autoridades. Hola. Sí, su mensaje. Hola, ¿me decía? Disculpe, Sí. que creo que... Su mensaje a los jóvenes y a las autoridades. Ok, bueno, a los jóvenes que seamos cuidadosos, que tengamos un poco más de conciencia. Yo sé que cuando nosotros estamos jóvenes sentimos que somos sanos, que no nos puede pasar nada, que no podemos estar comprometidos de alguna manera a desarrollar uno de estos eventos, pero se los digo, puede pasar, puede llegar a ser fatal, puede tener desenlaces fatales y la evidencia sí lo ha respaldado lastimosamente en Honduras. A las autoridades, pues lo mismo que muchos de ustedes han estado remarcando, yo creo que sería dar un poco de más, pero hacer más pruebas, tratar de siempre tener los cercos epidemiológicos y pues una cosa que sí sería muy importante, que aprovecho para las autoridades de la Secretaría de Salud, es que sean muy celosos con sus datos, que los cuiden, porque este tipo de datos nos proveen a nosotros como investigadores la oportunidad de emitir evidencia que les puede ayudar a ellos eventualmente a desarrollar intervenciones de salud que son muy importantes. Entonces, pues seguir haciendo el trabajo bien, mejorarlo y pues nunca es suficiente, entonces hay que seguir adelante, ¿no? Y a toda la población que tenga cuidado, los cuidados y la medida necesaria, porque esto incluso teniendo una vacuna no se va a terminar hasta dentro de, bueno, no sabemos todavía. Claro, claro. Doctor, es esta Universidad de Oxford, es la británica, ¿verdad? La casa editorial es Oxford, la revista es Clinical Infectious Diseases, que es parte de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, pero Oxford es solamente el que publica la revista. Ok. Es la editorial. En Estados Unidos. Está en el Reino Unido, la editorial está en el Reino Unido, pero la revista le pertenece a esa editorial. Ah, muy bien, perfecto, excelente. Se publica en Estados Unidos, pero pertenece a la editorial de la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Correcto. Muy bien, muy bien. Gracias, doctor Julio Zúñiga Moya. Impresionante, es el autor principal de este estudio. Es un estudiante hondureño de posgrado en el Departamento de Epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Michigan. Y ya le digo, condiciones médicas preexistentes en población joven asociadas a fatalidad por coronavirus en Honduras. La conclusión de ese informe. Porque aquí solo cree que es que los adultos mayores de 60 años son los que fallecen. No, o sea, mueren jóvenes también. Y jóvenes que sobreviven pueden tener secuelas y un tiempo de recuperación larguísimo y con consecuencias también. Hay quienes incluso después del COVID son hipertensos. Hay quienes después del COVID permanecen con dolores de cabeza permanentes. Hay quienes tienen problemas en la vista permanentes. Ojo con esto. Nuestros hallazgos muestran que una alta proporción de casos COVID en Honduras ha ocurrido entre adultos más jóvenes, quienes también constituyeron una proporción significativa de casos graves y fatales. Las afecciones preexistentes se asociaron con resultados graves independientemente de la edad y fueron altamente prevalentes en los casos COVID en Honduras, y esto sigue ocurriendo hoy día. Vamos a un corte comercial. En un momento continuamos. El Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, identificó 12 supuestos actos de corrupción durante la pandemia COVID-19 que han provocado al Estado pérdidas por más de 817 millones de lempiras. Entre las irregularidades más relevantes que presentó el CNA está la compra de 7 hospitales móviles por parte de Invest, donde se benefició al intermediario con más de 804 millones de lempiras. En la quinta publicación de junio expusimos como el mejor comprador del Estado, ese que alardeaba de sus galardones por sus buenas ejecuciones, pagó, solo que de buena fe, más de 1.100 millones de lempiras, es decir, el 100% de los 7 supuestos hospitales móviles, sin fijar garantía ni firmar contrato que respaldara al Estado, por lo que, a manera de compadre hablado,
Benefició con más de 80 millones de lempiras al señor Alex López, propietario de Elmer Medical System, cuando el valor real de esos módulos hospitalarios es de 369.1 millones de lempiras. En definitiva, fue un trágico momento que repercutió en el rechazo moral y social hacia el encargado de efectuar dicho proceso, quedando señalado como principal responsable de todos los que fallecieron en los pasillos de la agonía bajo la espera de ser atendidos en un mar de infectados en los hospitales. Dentro de las denuncias también están la compra de 474,000 mascarillas sobrevaloradas, millonario contrato de supervisión en la instalación de hospital móvil en Copán, sobrevaloración en la compra de medicamentos, compra de lotes de ventiladores mecánicos llegando al país de forma incompleta y la compra de un hospital móvil y que según el CNA resultó ser una carpa de lona, cuyo valor fue de 5.5 millones de lempiras. En el mes de mayo dejamos claro en la tercera publicación que el accionar de las autoridades estaban encaminados a saquear el erario, demostrando con la adquisición inapropiada de ventiladores Breas Vivo 65 por parte de Copeco, mismos que celebró su traída el señor presidente, los cuales llegaron incompletos y ahora siguen sin funcionar. Los directivos del Consejo Nacional Anticorrupción anunciaron que investigan otros supuestos actos de corrupción que se están dando durante la pandemia. Flavio Pavón, Noticieros Hoy Mismo. Pese a que hoy se había anunciado que estarían saliendo los contenedores que transportan el hospital móvil que será instalado en Choluteca, fue cancelada la liberación de estos vagones que aún permanecen junto a los de Santa Rosa de Copán en la terminal de Puerto Cortés. Empleados de una maquila en Choloma se apostaron hoy frente al portón de ingreso del Parque Industrial CIP Honduras en Choloma Cortés, exigiendo a los dueños de esta planta de costura que hagan un alto al despido sin justificación y masivo de trabajadores y que de no haber una respuesta buscarán otras acciones legales contra la empresa. Ángel Morales Zamora, de 33 años de edad, fue encontrado muerto hoy dentro de su vivienda ubicada en el barrio El Rastro, en Pimienta Cortés. Información preliminar de la Policía Nacional, a la víctima la atacaron en su rostro con un bloque hasta matarlo. Fue trasladado por medicina forense hacia la morgue en San Pedro Sula. Como Franklin Jace Dixon Lozano, de 29 años de edad, fue identificado un hombre que murió en el asiento de un vehículo donde viajaba como pasajero en el Boulevard del Este, en San Pedro Sula. La víctima tenía 6 días de haber llegado de los Estados Unidos, donde vivía. La policía investiga cómo ocurrieron los hechos porque el conductor del automotor no se encontraba en la escena. En avanzado estado de descomposición fue encontrado muerto hoy en la Reserva Forestal del Orégano, en la entrada a Copán, el joven Oscar Barrera, de 16 años de edad, quien había desaparecido desde el pasado 11 de octubre de Nueva Arcadia, Copán, cuando acudió a una cita con una mujer que conoció por Facebook. José Luis Herrera, Noticieros Hoy Mismo. El doctor Omar Videa en su cuenta de redes sociales ha dicho hace unos minutos, apenas que 4 minutos. Contentos en CAMI, de la clínica de atención del doctor Omar Videa. Contentos en CAMI, caso de reinfección, supera la enfermedad por segunda vez. Hoy ya negativo su PCR. La mala noticia es que no volvió a desarrollar anticuerpos, por lo que a seguirse cuidando. Esto no es un juego, el virus puede volver, dice el doctor Omar Videa. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Buenas noches y que estén bien. Este es el resumen de noticias. Rechazo generalizado en Roatán a la construcción de una sede en la isla. Este tipo de inversión no es bienvenido. Buscamos inversiones que son sostenibles y que sea de beneficio para toda la población. Muere microbiólogo sospechoso de COVID-19 en La Ceiba, gemelo de médico que falleció hace 8 días en San Pedro Sula por la misma causa. Médico de Santa Rosa de Copán fallece sospechoso de COVID-19 en San Pedro Sula, donde otros 3 están en cuidados intensivos. No hay atención en Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza porque trabajadores se paralizaron exigiendo transporte obligatorio. El punto toral es que mientras no se restablezca el servicio de transporte
para que los compañeros puedan trasladarse al hospital a ejercer sus funciones, esta acción va a seguir de manera indefinida. Estudio de médicos hondureños en Estados Unidos señala enfermedades preexistentes en jóvenes asociadas a muerte por COVID-19 en el país. Copeco declara alerta verde por lluvias para departamentos de Francisco Morazán, Olancho, El Paraíso, La Paz, Choluteca y Valle. Este fue el resumen de noticias.